Buenas noches, hermanos amados. Hoy, lunes 10 de agosto, juntos, una semana más. Por la gracia del Señor estamos en pie, dependientes de Él en todo momento. Solo Él nos sostiene y solo Él alienta nuestro ser. Y sabemos que Él es nuestra luz y nuestra salvación, y que Él nos ha de ayudar, como dice su palabra, al clarear la mañana. Queremos esa mañana gloriosa en la que nos despertemos y podamos estar libres de esta pandemia tremenda. Sobre todo en nuestro país, hermanos, no nos cansemos de seguir orando. El Señor es milagroso. Vamos a orar antes de empezar este capítulo 12. Señor, te bendecimos esta noche, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que tú sigas al control de todas nuestras situaciones personales y como iglesia, Señor. Te damos gracias por tu ayuda, Señor. Gracias, Señor, en esta noche por la presencia de tu Espíritu Santo guiándonos en el aprendizaje de esta segunda parte del capítulo 12. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a tomar nota de este incidente de Abraham. Y gracias, Señor, porque tú estás aquí y tú nos vas a guiar a lo largo de esta lección. Gracias, Señor, en tu nombre nos encomendamos y vamos a desarrollar esta lección. Gracias, Señor. Bien, hermanos, entonces continuemos con el capítulo 12, la segunda parte, Abraham en Egipto. Ya él se había instalado en tiendas, ¿recuerdan el capítulo anterior? Sus tiendas que armó en Siquem, en el encinar de More, que era un conjunto de encinas, ¿no? Unos árboles, era un bosque. Luego se instaló en Betel, ¿no? Teniendo a Jai al frente de Betel y también edificando allí altares, invocando el nombre de Jehová en todo momento con un corazón agradecido por haberlo traído sano, salvo desde Ur, que fue un trayecto muy largo, ¿no? Y finalmente ahora acampa en el Negev, que ustedes tienen un mapa que hemos enviado a los diferentes grupos para que puedan ubicar el Negev, que es una zona desértica al sur de Siquem, casi en la frontera con Egipto. Leamos el capítulo 12, los versos del 10 al 20. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Fíjense pues. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Abraham pues ahora, hermanos, se enfrenta a lo siguiente.
su nuevo caminar, su nueva forma de vida, su fe, van a ser probadas con obstáculos, con penurias, con problemas. Por ejemplo, este gran hambre en la tierra. ¿Sería una sorpresa este hambre? Porque las sequías traen hambre para las poblaciones. Abraham estaba en Negev, que era un lugar desértico, casi frontera con Egipto. Él no volvió a Ur, es cierto, no regresó a Ur, pero sí descendió a Egipto. Ahora, el hambre, las sequías, tienen causas naturales, pero también hay causas espirituales. Por ejemplo, las desobediencias, las rebeldías, la falta de fe, las dudas, la impaciencia, son rasgos que a veces asoman en nuestras vidas, como pasó ahora con Abraham, y van a ser disciplinadas por Dios. Fueron disciplinadas en Abraham y van a ser disciplinadas en nosotros. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por estas disciplinas porque Dios, al que ama, disciplina y hasta azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿no? Entonces hay un ejemplo muy, muy bueno de un tipo de disciplina. Dios es soberano y a cada hijo trata como Él cree, porque Él es Dios y Él es sabio Dios, ¿no? Entonces David fue tratado de una manera y Abraham fue tratado de otra manera. Luego vamos a ver a Jacob tratado de otra manera, a Isaac de otra manera y a José, y así a todos los siervos Dios no le da el mismo trato. Vamos a leer una historia de David en la que se cuenta que él quiso hacer un censo, ¿no? Por motivos personales, para su satisfacción personal, para tal vez enorgullecerse del gran poderío que tendría con toda la cantidad de soldados, y él quería saber exactamente cuántos tenía. Entonces vamos a ver qué pasó con David en este censo. Él había sido advertido por su general de que no realizara el censo, ¿no? Tal vez no era la época, bueno, pero él no hizo caso. Y vemos aquí en 2 de Samuel, si ustedes están con su Biblia, porque yo sé que ustedes cuando vienen a estudiar Génesis están con su Biblia, con su lápiz, su lapicero, sus notas para tomar apunte, ¿no? En 2 de Samuel, en el capítulo 24, en los versículos 10 al 14 vamos a leer salteado. Dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. O sea, el Señor se encargó de redarguir al corazón de David que el censo no estuvo bien. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Pues él se arrepintió. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, pensó, pues ya estoy perdonado, se acabó un nuevo día. No, vino palabra de Jehová al profeta Gad, que era el vidente de David, y diciéndole: ve y di a David, así ha dicho Jehová. Y estas son las cosas que le mandó decir Dios a David. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Es una posibilidad. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Segunda posibilidad. O que 3 días haya peste en tu tierra. Tercera. Eran 3 situaciones caóticas para David. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Él tenía que escoger 3 situaciones. Las 3 eran tristísimas, de gran pérdida. Entonces David dijo a Gad:
En grande angustia estoy. O sea, en verdad, Dios quebrantó su corazón. Así purifica nuestro Señor. Él es soberano y Él trata nuestras vidas. En gran angustia estoy. Caigamos ahora, esto es precioso, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Así es, hermanos, los tratos del Señor hay que aceptarlos. Y David aceptó el trato del Señor. Sería interesante examinarnos, ¿no? Y ver si nosotros a veces no hacemos lo mismo como hizo, volviendo a la historia de Abraham en este capítulo 12. Sigamos examinándonos, hermanos. En tiempos de prosperidad, que no es el de Abraham ahorita, nos resulta muy fácil pensar en que Dios nos va a seguir ayudando siempre y que siempre vamos a tener estos tiempos así de refrigerio, de prosperidad, ¿no? Y damos por sentado que Él siempre nos va a ayudar y que estos tiempos nunca van a pasar. Y ante las dificultades que de la noche a la mañana pueden aparecer o paulatinamente comenzamos a ver cómo se van estrechando y se van acabando esos tiempos de refrigerio, hay la tendencia a desconfiar de la palabra de Dios, nos entran las dudas, ¿no? Las tristezas, ¿no? A veces son tales las tristezas que ni ánimo tenemos ni siquiera para levantarnos o para seguir fieles al Señor y seguir sirviéndole, no, la duda, la tristeza nos consume, ¿no? Y eso no quiere Dios. O también nos olvidamos de sus promesas, de que Él va a estar al control y cuidado sobre nuestras circunstancias. El Salmo 23 es precioso. Y nos lanzamos, hermanos, a resolver la situación que se nos haya presentado a nuestra propia manera. Nos basamos en las apariencias que se nos pintan, nuestras propias ideas afloran, nuestros propios razonamientos, y en nuestras propias fuerzas nos mandamos a resolver todo este asunto de este tiempo difícil que nos pueda haber venido. Seguramente Abraham consideró que tenía razones de peso para irse a Egipto. El hambre era grande, pero hay un proverbio, hermanos, el proverbio 5, que es muy claro y muy útil para nosotros en estos tiempos cuando nos sobrevienen los tiempos difíciles, en situaciones que a veces se nos escapan en verdad no las podemos manejar, tenemos que entregar todo al Señor para que Él nos vaya mostrando las salidas y cómo actuar. Dice en el Proverbio 5, el versículo, el 1, el 6, el 7, dicen: fíate de Jehová de todo tu corazón. Hermanos, de todo nuestro corazón debemos de fiarnos en Él, no escuchar a nadie más. O sea, creerle al Señor. Si Él nos dice algo en su palabra, creerle. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. No seas sabio, dice, en tu propia opinión. En verdad, hermanos, que a veces creemos saber más que Dios, y Dios sabe más que todas las cosas. Él ha creado todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y Él sabe lo que permite en nuestras vidas, y Él sabe cómo dirigir nuestros pasos, nuestra mente. Él tiene control de cada pensamiento de nosotros. Debemos fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón. Eso le faltó a Abraham. La lectura del capítulo 12 no dice, hermanos, que Abraham consultara esta situación adversa con Dios. Yo no he encontrado ningún versículo a lo largo de este capítulo 12 que diga: y consultó a Abraham a Jehová. No, él se fió de su propio corazón. Nosotros podríamos decir, en tiempos de sequía, de hambre, en tiempos difíciles: Jehová es mi pastor
nada me faltará, como cuando lo leemos el Salmo 23 cuando estamos en épocas de tranquilidad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando no hay trabajo podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Siempre va a haber una luz de parte del Señor, siempre va a haber una salida de parte del Señor para nuestras carencias, porque Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. O podríamos decir, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Esto lo leemos infinidad de veces y nos deleitamos leyéndolo. ¿Y qué pasa cuando es el tiempo difícil? Cuando estamos en medio de la prueba, vamos a poder decir, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Que sea así, hermanos. Ojalá que sí podamos decirlo. En el versículo 10, al contrario, dice de Abraham, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Obró pues de su propia voluntad, de su propia visión, de su propio razonamiento. Ahora vamos a ver otro obstáculo que tuvo que pasar Abraham en Egipto, ya en Egipto, ¿no? Versículos del 11 al 13 se ve precisado a mentir. Un descenso en su vida, un descenso importante. Vamos a ver los versículos del 11 al 13. Perdón un ratito, está acá. Dice el versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, te dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. O sea, se ve precisado por temor a mentir. Fue un descenso en el testimonio de Abraham. Falló al caer en un engaño pecaminoso. La belleza de Sarai le representaba un peligro frente a los egipcios, ¿no? Le dijo, bueno, lo que hemos leído, ¿no? Pero Dios, que todo lo ve, estaba al control de la situación y protegió a Abraham y a Sarai. Ahí está el actuar de Dios. Con unos hijos actúa de una manera, con otros hijos actúa de otra manera. Él es soberano. En este caso, Él protegió a Abraham y a Sarai. Recordemos las palabras, hermanos, de Pablo. En 2 Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Y tomemos consejo de la experiencia de Abraham. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo. O sea, estas cosas que le acontecieron a David, que la hemos leído, y lo que le aconteció ahora a Abraham y tantas cosas que vemos en la palabra, están puestas como ejemplo y están escritas para amonestarnos, para advertirnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Y es verdad, nosotros somos esta generación que ha alcanzado los fines de los siglos. Dios había prometido que haría de Abraham una nación grande. Entonces no podía Abraham, perecer en manos de los egipcios, porque Dios había prometido que él sería una nación grande. Dios preservó la vida de Abraham y también la de Sarai. Ella
acabamos de leer, fue llevada a la casa de Faraón. Y Abraham fue halagado con mucha esplendidez, con gran cantidad de ganado, como hemos leído, con ganado de todo tipo, con siervos, con criadas, ¿no? Y bueno, vamos a detenernos acá para después continuar con este punto, pero veamos ahora brevemente la otra parte del engaño, ¿no? El engaño del asunto del parentesco entre Abraham y Sarai. En Génesis, en el capítulo 20, en el versículo 12, Abraham le dijo a Abimelec. Abimelec era un rey de Gerar, y Gerar era una región que estaba cerca al Negev. Fue otro lugar donde Abraham vivió más adelante, ya cuando tuvo a Isaac, ¿no? Se trasladó a Gerar. Abraham le dijo a Abimelec sobre Sarai, su mujer. Le dijo, es hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer, ¿no? Entonces, de donde él venía, de Ur de los Caldeos, era común casarse entre las familias. Ahora, en Egipto era común también llamar a la esposa hermana, ¿no? Pero igual él engañó y el Señor tuvo misericordia de ellos dos y no pasó, como se dice, no pasó a mayores esta situación del engaño de Abraham, pero Dios supo perdonar a Abraham, porque vamos a ver en los siguientes capítulos cómo es que Abraham sigue fervoroso y sigue teniendo ese testimonio precioso delante de Dios en su relación con Él. Finalizando ya este capítulo en el que hemos visto un contraste, porque definitivamente en esta última parte de este capítulo se ha contrastado mucho la vida de Abraham, ¿no? Hemos visto su obediencia en la primera clase del capítulo 12, su obediencia, su sumisión al salir de Ur, su asentamiento en Siquem, en Betel, en Negev, levantando altares de gratitud, de adoración al Dios de sus padres, a su Dios, y sus dudas y engaños al descender a Egipto, ¿no? Entonces, en verdad, un contraste clarísimo en el testimonio de Abraham. Y en estos últimos versículos, del 17 al 19, estamos comprobando la fidelidad y misericordia de Jehová con él y con Sarai. Si fuéramos nosotros infieles, como fue Abraham, él permanece fiel. Y acá es un testimonio en estos dos versículos, el 17 al 19, dice, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Faraón es herido por Dios para preservar la vida de Sarai, y también Dios saca a la luz el engaño de Abraham. Y Faraón misericordiosamente, estoy segura que Dios intervino en la mente, en el corazón, sobre todo de Faraón, y no hace mal ni a Abraham ni a Sara. Y notemos las palabras de Faraón a Abraham. Faraón estaba contrariado. Le dijo, tómala, vete. Dio orden a su gente, quiero que se vayan. Y los acompañaron y los escoltaron, pero se fueron cargados de cosas. Acuérdense de todos los regalos que había recibido. Dios no nos trata, hermanos, como a veces merecemos en nuestras equivocaciones. Así como Abraham, que engañó a Faraón con una mentira, así también nosotros a veces Dios no nos paga conforme a nuestros errores, a nuestras maldades. Fue en verdad un acto inapropiado de un hombre sabio y bueno como Abraham, ¿no? Entonces vamos a terminar, hermanos, leyendo el Salmo 103, los versículos
del 8 al 14, que son unos versículos muy preciosos que nos van a ayudar mucho a valorar la misericordia del Señor en nuestras vidas. Dice el Salmo 103, versículo 8, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre. Qué bueno, hermanos, qué lindo el Señor. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No es como nosotros que nos pasamos la vida o los años de los años enojados y guardando rencores o amarguras por algo que nos hicieron. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. O sea, su misericordia, como cantamos, más alta que el cielo está y más ancha que el ancho mar, ¿no? Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos, este versículo me encanta, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Cuánto nos ama el Señor. Él conoce nuestra condición. Gracias, Señor. Se acuerda de que somos polvo y que Él también crea el arrepentimiento, porque tiene su Espíritu Santo que viene a nuestros corazones y nos hace recordar nuestros errores, nuestras iniquidades, y como dice el Salmo 32, confesamos nuestras iniquidades, nuestros errores, y el Señor nos perdona, nos restaura para seguir adelante, como en este caso Abraham, que regresó a su tierra y a su población en el Negev, a seguir en lo que Jehová le mostraba, conviviendo en su tienda con Sarai, con Lot, y vamos a ver todos los incidentes en el capítulo 13 y en los subsecuentes capítulos que vengan. Amados hermanos, el Señor los bendiga. Hasta el próximo lunes.